Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recordamos que pueden encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Si usted, es de los que les gusta utilizar el Facebook, nos va a encontrar como Apostolicus en la página oficial, o si utiliza Twitter o si utiliza también YouTube, ahí nos va a encontrar el canal oficial como Apostolicus MX. De igual manera, así como en Facebook nos encuentra como Apostolicus, también en TikTok, como ya lo escuchaba previo a regresar del corte, nos va a encontrar como Apostolicus. Síganos por favor en todas las redes para que no se pierda el contenido de toda la estación. Y vamos entonces a comenzar con la biografía de San Basilio el Grande. Él, ya les adelantaba, se celebra el día 2 de enero, aunque en algunos calendarios lo va a encontrar el día 1. Entonces, de entrada, su nombre significa rey. Basilio justamente eso significa rey. Él nació en Cesarea de Turquía en el año 329. ¿Por qué hago la aclaración de esta ciudad? Porque Cesarea se refiere en esta ocasión, hablando de San Basilio, a la que pertenece al territorio de Turquía, para no confundirla con Cesarea, que se menciona con la ciudad que se menciona en la Biblia, que está en el actual territorio de Israel. Entonces, continuando con San Basilio, él estudió en Atenas y posteriormente en Constantinopla. Como les decía, nació en el año 329 y murió en el año 379. Él fue obispo de Cesarea y uno de los más distinguidos doctores de la Iglesia. Él, está considerado después de San Atanasio como un gran defensor de la Iglesia oriental en contra de las herejías, particularmente del siglo IV en el que ellos vivieron. Y con su amigo San Gregorio Nacianceno y su hermano San Gregorio de Niza, pues formaron el trío conocido como los Tres Capadocios. De entrada, Capadocia es una región que se encuentra en Turquía. Y los principales aportes, o por los que se les conoció a los tres como los Tres Capadocios, es por la profundidad teológica y la visión general de los problemas de la Iglesia que tenía San Basilio, sumada a la sensibilidad teológica y literaria de San Gregorio Nacianceno y unido a la habilidad de rector y los dotes de especulación filosófica y la experiencia mística de San Gregorio de Niza. Entonces, la combinación de ellos tres, dejó una huella indeleble en la historia desde el desarrollo de la teología. Entonces, es posible verificar la posibilidad de hacer explícito su método de hacer teología juntos, por lo que, esto es un tema que da para mucho, ¿no? Pero ahorita, en esta ocasión nos vamos a centrar primero en San Basilio y en el siguiente segmento en San Gregorio. Entonces, San Basilio perteneció a una familia de santos, porque, les platico. Su abuelo murió mártir en la persecución. Su abuela fue Santa Macrina. La mamá de San Basilio era Santa Amelia. Su hermana también fue santa, y sus hermanos San Pedro obispo de Sebaste y San Gregorio conocido como Niceno por pertenecer a Niza, y también su mejor amigo pues San Gregorio Nacianceno, que es el santo del que vamos a hablar más adelante, no de su hermano sino del que fue su amigo. Entonces San Basilio estuvo bajo el cuidado de su padre y de su abuela Macrina. Él fue formado en los hábitos de piedad y de estudio, y cuando él era muy joven, su padre murió y la familia se trasladó a la propiedad donde vivía su abuela Macrina. Entonces ya cuando él era un jovencito, un muchacho, lo envían a la escuela en Cesarea, que en ese entonces era conocida como una metrópoli de las letras, era un lugar muy importante para estudiar. Entonces él, concibió una ferviente admiración por el obispo local de nombre Dianio. Más tarde, como les mencionaba, él se fue a estudiar a Constantinopla, la cual en ese entonces pues se distinguía por los maestros de filosofía y retórica. Entonces estudia en Constantinopla y después se va a Atenas, donde volvió
con su compañero que había conocido al inicio, inseparable, San Gregorio Nacianceno, quien, bueno, él es muy famoso y da una descripción posteriormente de San Basilio como alguien sumamente interesante de sus experiencias académicas. Y bueno, de acuerdo con Gregorio, Basilio pues se distinguía en ese tiempo, en su juventud, por su mente brillante y seriedad de carácter. Él solamente se asociaba o se juntaba, por decirlo así, con los estudiantes más aplicados. Además, pues él era hábil, era serio, pero también era muy estructurado en su pensamiento, muy avanzado en la retórica, también en la gramática, en la filosofía, en la astronomía, en la geometría, en la medicina. Entonces, además tenía bastante habilidad en las demás materias, ¿no? Pero destacaba sobre todo, entonces era bastante fácil que él se distinguiera, ¿no? Sobre los demás alumnos. Y bueno, en Atenas, bueno, tuvo profesores que le enseñaron, digámoslo así, todo el aprendizaje obtenido por la naturaleza del hombre. Él pues ya estaba muy bien preparado para ser profesor, ser maestro, pero pues de acuerdo con algunos textos de San Gregorio hablando de San Basilio, decía pues ya no le quedaba de otra, ya sabía todo, no le quedaba más que pues la perfección de lo espiritual. Entonces, pues bueno, considerando también que tenía la influencia pues de esa familia de santos, ¿no? Y de la educación que recibió, también la influencia de una notable mujer, en este caso pues su hermana también de nombre Macrina, igual que su abuela. Entonces, pues en el entretanto en que él estaba estudiando, ella, su hermana Macrina, había fundado una comunidad religiosa en la propiedad de la familia, en la zona de Annecy. Al ver que su hermana pues había fundado este monasterio de monjas y que ellas iban progresando en santidad, pues él decidió viajar para aprender de los monjes del desierto, justo eso, el modo de vivir de un monje, ¿no? En soledad. Y pues ¿esto con qué objetivo? Pues con el de aprender el camino a la perfección espiritual que le hacía falta, ¿no? Entonces él visita los monasterios de Egipto, de Palestina, de Siria y Mesopotamia. Él, bueno, cuando regresa de este viaje, pues regresó lleno de admiración por la austeridad y piedad de los monjes y funda un monasterio en su tierra natal, en Ponto, a las riberas del Iris, pues cercanos, digamos, relativamente cercano, pero a la vez del otro extremo o del lado opuesto de donde su hermana había fundado el monasterio para las monjas. Entonces, bueno, al volver de allá, él se hace monje y redacta sus conocidas o muy famosas constituciones, que son, bueno, pues estas fueron la primera regla de vida que se escribió para los religiosos. En ellas pues enseña cómo vivir en oración, el estudio, las buenas lecturas, los trabajos manuales que se realizan en un monasterio y cómo hacerse santo en la vida religiosa, porque muchas veces podemos pensar que el ser una persona que se dedica, digamos, a la vida religiosa, a la vida espiritual, algún sacerdote, pues digamos que la tendría fácil para hacerse santo, pero no siempre es así. Y nosotros, aunque no seamos clérigos, también podemos aspirar a la santidad. De hecho, todos estamos llamados a la santidad. Entonces, aquí, particularmente él, pues les enseñaba cómo hacerlo desde la vida que ellos llevaban, la vida religiosa. Entonces, en esas constituciones es que se han basado los demás famosos fundadores de otras comunidades para redactar los reglamentos de sus congregaciones. Entonces, este fue un aporte bastante importante. También Basilio nos decía cómo, igual que un hombre se levantó de su profundo sueño, él volvió sus ojos a la maravillosa verdad del Evangelio. Él decía que él había vertido muchas lágrimas por una vida miserable que había llevado y que oró pidiendo la guía de Dios. Entonces, él en sus cartas decía, leí el Evangelio y vi allí que vi en el Evangelio un gran medio para alcanzar la perfección. Como particularmente, bueno, vendió todos los bienes, compartió lo que obtuvo de esos bienes con los pobres y bueno, se deshizo de todos los cuidados de la vida para impedir que su alma volviera a ver con simpatía
ciertas cosas terrenales, ¿no? Entonces esto se platica que fue como él decidió vivir y como se dio cuenta que esa era la vida que él quería llevar. Entonces Basilio es posteriormente elegido arzobispo de Cesarea y el delegado del gobierno pues quiso hacerlo renegar de su fe. Entonces varios de sus contemporáneos pues sí habían renegado ya por el temor a que les hicieran daño, a que fueran martirizados, pero sin embargo Basilio le respondió a quien lo retó con valor y le dijo, a ver, según las cartas, ¿no? ¿Qué me vas a poder quitar si no tengo casas ni bienes? Pues todo lo repartí entre los pobres. Dice, ¿acaso me vas a atormentar? Bueno, es tan débil mi salud, porque deben saber que además él tenía bastante lucidez mental y era muy brillante, pero tenía muchos problemas de salud. Entonces por eso es que aquí cuando lo retan o que lo intentan obligar a renegar de la fe, él decía, pues es tan débil mi salud que no voy a resistir ni un día de tormentos sin que me muera. Entonces pues no podrá seguir atormentándome. Realmente lo que les decía a manera de reto era, pues hazlo, no voy a durar mucho y pues no vas a conseguir sacar nada de mí, ¿no? Decía, que me vas a desterrar, bueno, pues a cualquier sitio donde me destierres, pues allá estará Dios, y donde esté Dios, allí es mi patria y allí me sentiré contento. Entonces, cuando el gobernador se entera de esta situación y de lo que él respondía, pues dijo, pues se admiró, ¿no? Y dijo, jamás nadie me había contestado así. Y Basilio añadió, es que jamás te habías encontrado con un obispo. Dice el gobernante, pues al final no se atrevió a castigarlo porque le pareció pues que era una gran persona y pues porque además sabía que todo el pueblo lo veneraba inmensamente. Entonces pues ahí vio que no era por ahí. Entonces bueno, por su oratoria maravillosa y por sus admirables escritos y por las muchísimas obras que hizo en favor de su pueblo, es que fue llamado Basilio el Grande. Entonces él era amado por cristianos, judíos y paganos incluso. San Gregorio decía, cada vez que leo un escrito de Basilio, siento que el Espíritu Santo transforma mi alma. Entonces, pues todos sus escritos tienen lo que se llama unción, o sea, esa cualidad especial de que conmueven al que los lee. Entonces, él era querido no solo por los cristianos, sino también por judíos y quienes no practicaban ninguna religión. Entonces, bueno. Además, se consideraba que tenía una arrebatadora elocuencia. Él tenía una asombrosa actividad en favor de los necesitados, como ya les mencionaba, y fue el primero al que se le ocurrió fundar un hospital para pobres y un ancianato. Entonces, todo lo que le llegaba lo regalaba a los necesitados. Entonces, él además pues estudió mucho la Biblia y sus sermones estaban llenos de frases de la Sagrada Escritura y era especializado en filosofía y literatura, así que sus escritos pues están redactados de una manera muy sabia y a la vez agradable. Entonces, como les mencionaba, él escribía cartas. Se conservan actualmente 365 cartas que pues se consideran muy hermosas y de provechosa lectura para el alma. En ellas pues San Basilio narra la historia de su tremenda y variada actividad, el cómo trabajó para la exclusión de candidatos no aptos para el misterio sagrado y también para liberar a los obispos de la tentación de la simonía, que era como se les, él les requería disciplina exacta y la fiel observancia de los cánones. Entonces, también él requirió, como él requirió pecaminoso, le dio seguimiento a la delincuencia y extendió la esperanza del perdón al penitente. Entonces, además, digamos que él, por un lado, defendió enérgicamente los derechos e inmunidades clericales, pero por otro lado, con todas estas exigencias, también los capacitó a todo el clero, a su mando, con demasiado rigor para que ellos se volvieran famosos como modelo de todo lo que debía ser un sacerdote. Entonces, pues su pensamiento dominante después del amor a Dios era pues ayudar y hacer que otros ayudaran a los pobres. Entonces, de San Basilio son famosas estas palabras, ¿no? Óyeme, cristiano, que no ayudas al pobre. Tú eres un verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario
es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Entonces, si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón. Esto, digamos, es unas frases muy conocidas o palabras muy famosas de San Basilio. Entonces, bueno, él trabajaba y escribía sin cesar. Entonces predicaba a todas horas, en sus misas, en reuniones, en catequesis, y cuando no estaba hablando con sus labios, bueno, predicaba con sus buenas obras, ¿no? Entonces él, pues, no limitó su actividad a los asuntos diocesanos, sino que también lanzó vigorosamente a las problemáticas, digamos, en temas teológicos que ya les adelantaba, ¿no? Él hizo visitas, envió mensajes, dio entrevistas, instruyó, reprendió, reprochó, tomó a su cargo la protección de ciudades, de individuos, hizo bastante durante toda su vida. Y él falleció el 1 de enero del año 379, cuando él tenía 49 años. Y bueno, como les decía, fue sepultado el día 2 de enero en medio de un gentío enorme y de personas que fueron a presenciar sus funerales, que les decía, su muerte fue considerada como una pérdida pública porque le rindieron honor judíos, paganos y extranjeros. Entonces, por consenso común, Basilio pues está entre las más grandes figuras de la historia eclesiástica. Él era físicamente delicado y ocupó un alto puesto, solo unos pocos años, pero hizo un trabajo magnífico y duradero en una época donde se experimentaron las más violentas convulsiones mundiales que había vivido el cristianismo. Él logró, además, distinguirse en una era de santos por su pureza, por su fervor monástico y su estricta simpleza, además de la amistad con los pobres. Entonces, de hecho, la impresión del cómo era él quedó pues en la concepción oriental de la vida religiosa. Y pues bueno, lo que estuvo a su mando, digamos, la gran sede metropolitana de Cesarea, al final se formó como una especie de modelo de la diócesis cristiana. Entonces, todos sus escritos, todos sus sermones, pues valen la pena considerarlos para lectura, y además pues a él se le considera como el primer escritor ascético del Oriente, que digamos la ascética es la ciencia que enseña a dominarse a sí mismo y a ser santo. Entonces, pues bueno, San Gregorio dijo en el discurso del día en que enterraron a San Basilio, dice: Basilio santo nació entre los santos, Basilio pobre vivió pobre entre los pobres, Basilio hijo de mártires sufrió como un mártir, Basilio predicó siempre con sus labios y con sus buenos ejemplos, y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables. San Basilio el Grande ruega por nosotros. ¿Qué podemos reflexionar acerca de San Basilio? Bueno, practicar la justicia, la perseverancia, fuerza de voluntad, aprovechar los recursos propios para ayudar a los demás y enseñarles a ayudar a otros. Vamos a ir a un breve corte comercial. Continúe con nosotros siguiendo los pasos de Regresamos. Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte de amables radioescuchas, y como le había adelantado al inicio del programa, en este segmento vamos a hablar sobre San Gregorio. Bueno, a él se celebra el día 2 de enero. Él nace en el año 329, proveniente de padres piadosos en Capadocia. Su padre había sido elegido obispo de la ciudad de Nacianzo, y tuvo, cuidado de que su hijo fuese educado en las mejores escuelas y academias de la antigüedad. Capadocia, como ya les había explicado, es una región que se encuentra en el territorio actual de Turquía. San Gregorio, fue el mayor de 3 hijos. Su padre fue originalmente un miembro de la secta herética de los Ipsitarianos y fue convertido al cristianismo por la influencia de su piadosa esposa, que ella provenía de padres cristianos. Entonces, el papá de San Gregorio había sido elegido a los 60 años como obispo de Nasancio. Entonces, casi 10 años pasó en San Gregorio, o Gregorio en aquel entonces, en Atenas como estudiante. Ahí, fue donde conoció a San Basilio.
y desarrollaron a la vez su capacidad para la poesía, para la literatura y la retórica. Gregorio no cedió a la tentación de vivir entre la vanidad de oradores y filósofos como era en aquella época, sino que él más bien se dedicó a promover una profunda vida religiosa junto con su amigo Basilio. Cuando Gregorio regresa a Nacianzo, recibió el bautismo de manos de su propio padre y pues algo más tarde el orden sacerdotal para poder ayudarle en la pastoral de la diócesis. Como estaba vacante una diócesis en Asia Menor, su amigo Basilio, ya siendo obispo, lo promovió a la dignidad episcopal de esta sede, pero Gregorio no cumplió con este compromiso y huyó a la soledad de la vida de ermitaño. Entonces, desde aquí vemos que él no le gustaba tanto ocupar estos puestos, ¿no? Pero, sin embargo, por su gran erudición teológica y sus claros conocimientos en cristología de los primeros siglos, pues él fue elegido por el Concilio de Constantinopla en el año 381 como obispo de esta metrópoli, es decir, de Constantinopla. Su carácter, él era, a diferencia de Basilio, él era un poco más sensible y él no soportó las dificultades que traía consigo la administración de una diócesis y por segunda ocasión renuncia a ese cargo episcopal y se retira en esta ocasión a Arians, donde se dedicó a la meditación de los misterios de Dios. Algunos años de la vida de Gregorio en Nacianzo, fueron tristes debido a que sufrió la pérdida tanto de su hermano Cesario como de su hermana Gorgonia. Por esta época, Basilio había sido elegido obispo de Cesarea y también obispo metropolitano de Capadocia. Poco después, el emperador Valencio estaba celoso de la influencia que estaba teniendo Basilio en estas regiones y decidió, este emperador Valencio, dividir a Capadocia en 2 provincias. Sin embargo, Basilio continuó reclamando la jurisdicción eclesiástica como antes en la región, aunque el emperador lo hubiera dividido en 2 regiones y sobre la provincia entera. Pero este tema fue disputado y quedó otro obispo como jefe de la nueva Capadocia, ¿no? Entonces, para que Basilio poder lograr fortalecer su posición, funda una nueva visión en Sácima. Entonces, ahí, ¿qué hizo? Estaba resuelta a tener a Gregorio como su primer obispo y de acuerdo con esto lo hizo consagrar, aunque, digámoslo así, en gran manera contra su voluntad, porque Gregorio no estaba muy convencido de formar parte de algún cargo o de algún puesto episcopal. Y al final se opone a ocupar el cargo desde el comienzo y consideraba que él mismo estaba, que no era adecuado para el lugar y que el lugar no era adecuado para él. Era lo que decía Gregorio y no pasó mucho tiempo antes de que abandonara la diócesis y decidiera regresar a Nacianzo como ayudante de su padre. Entonces, este episodio de la vida de Gregorio desafortunadamente fue causa de un extrañamiento entre Basilio y él, porque se distanciaron un poco y se dice que al final no fue sanado del todo, porque no se tenía registro, no se cuenta con algún registro de correspondencia entre ellos dos después de esta situación de Sácima. Entonces, mientras Gregorio se ocupaba asiduamente con las tareas de ayudante de su anciano padre, quien murió a principio del año 374, y su esposa Nona pronto lo siguió, la mamá de Gregorio falleció al poco tiempo. Entonces Gregorio ahora se encontraba sin lazos familiares y decidió dedicarse a los pobres, la fortuna y a darles la fortuna que él había heredado, conservando para sí tan solo un pequeño terreno en Arianzo, donde había estado. Entonces él continuó administrando la diócesis por 2 años, rehusándose sin embargo a volverse obispo y continuó en la designación de un sucesor para su padre y al final en el año
375 él decide retirarse a un monasterio, viviendo allí en soledad alrededor de 3 años y preparándose, aunque él no lo sabía, para lo que sería, digámoslo así, el trabajo estelar de su vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque hacia el final de este periodo murió Basilio. El propio estado de salud de Gregorio no le permitió estar presente en el hecho de muerte de Basilio ni en su funeral. Y bueno, escribió una carta de condolencias al hermano de Basilio, a Gregorio de Niza, y compuso 12 hermosos poemas o epitafios para su difunto amigo Basilio. 3 semanas después de que Basilio murió, Teodosio es promovido por el emperador Graciano a la dignidad de emperador de Oriente. Entonces Constantinopla, la sede del imperio, pues había sido por el espacio de alrededor de 30 años prácticamente otorgado al arrianismo, como un prelado arriano de móvilo entonado en Santa Sofía. El remanente de todos los perseguidos católicos que no tenían ni iglesia ni pastor tras la muerte de Basilio, pues buscaron a Gregorio para que él fuera y se colocara a él mismo, se autonombrara como la cabeza de esta diócesis y organizara pues las fuerzas que estaban en contra del arrianismo. Entonces muchos obispos incluso apoyaron que él fuera quien los encabezara, y pues tras mucha incertidumbre dio su consentimiento, y así fue como se encaminó a Constantinopla al inicio del año 379. Él, comenzó su misión en una casa que él describe en sus cartas como el nuevo Silo donde el arca fue reparada, y no solamente fieles católicos, sino que también muchos herejes se reunieron en este lugar, atraídos por la santidad de Gregorio, porque pues aunque él no había querido ocupar cargos, sí gozaba del cariño de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque él era muy elocuente y era muy congruente además con lo que él predicaba y lo que él hacía. Entonces, él pues ahí les brindó maravillosos discursos sobre la fe, ahí él hablando de la doctrina de la Trinidad, mientras salvaguardaba la unidad de la sustancia de Dios. Entonces con esto, él ganó, pues no solo a él, sino entre todos, pues a los maestros cristianos, exceptuando al apóstol Juan, quien le dio el título especial del teólogo o el divino. Entonces, Gregorio fue afectivo y tierno por naturaleza, se le describe como de un temperamento altamente sensitivo, muy simple y humilde, pero vigoroso y animoso. Aunque con cierta susceptibilidad a la irritabilidad y al decaimiento, porque pues recordamos que va a pasar por situaciones complicadas y que eso pues como que era lo que más le pegaba, por decirlo así, ¿no? Entonces además se le denominaba como alguien tímido, pero pues aparentemente en situaciones como esta que se presentó al morir su amigo San Basilio, pues tomó hubo autocontrol, carácter, y pues fue muy, muy humano, afable y entregado, ¿no? Entonces, durante los 6 años de vida que le quedaron después de su retiro final, ya que pasó toda esta situación, se retira a su natal Ponto y es ahí donde se cree que se compuso la mayor parte de los trabajos poéticos que llegaron a nosotros. Estos incluyen un valioso poema autobiográfico de cerca de 2000 líneas, que forma por supuesto una de las importantes fuentes de información de los hechos de su vida, y alrededor de otros 100 poemas un poquito más cortos relacionados con su carrera pasada, un gran número de epitafios, epigramas y epístolas reconocidas personas de la época. La fecha de su muerte es, desconocida, pero por un pasaje de Jerónimo puede ser asignada entre el año 389 y 390. Y tanto en su propio tiempo como en el general veredicto de la posteridad, Gregorio fue reconocido como uno de los más notables oradores que jamás hayan adornado la iglesia cristiana. La mayor evidencia de su valor y poder descansa en el hecho de que por 14 siglos sus escritos han sido una veta de donde los más grandes teólogos de la cristiandad han sacado riquezas de sabiduría para ilustrar y sostener sus propias enseñanzas sobre los profundos misterios de la fe católica. Entonces, ¿qué podemos
reflexionar sobre San Gregorio. Bueno, a diferencia de Basilio, Gregorio tuvo otras cualidades, quizá no de líder en un cargo episcopal, pero sí podría decirse que era un gran pensador, un teólogo en toda la extensión de la palabra, un ejemplo en la actualidad en cuanto a la meditación de la palabra de Dios, de buscar entender su significado y llevarlo a la práctica en el día a día en nuestro entorno inmediato, como fue en su caso, ¿no? Él optó por cuidar de su padre en la vejez antes de tomar algún cargo eclesiástico. Y así cualquiera de nosotros puede llevarlo a la práctica. No hace falta ser un gran filósofo ni ser un personaje reconocido y famoso. Pues al final Dios todo lo ve, ¿no? Y aunque sea en el más pequeño de los rincones donde pongamos en práctica su palabra, pues Él lo sabrá, ¿no? Entonces es así pues como se dio la historia de San Gregorio Nacianceno. Entonces vamos a ir a un corte, regresamos siguiendo los pasos de al regresar hablaremos de los Reyes Magos. Continúa en la señal de Apostolicus, busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus, busca, conoce, ama. Y bueno, vamos a entrar de lleno a hablar de los Reyes Magos, que como usted sabe se celebra el día 6 de enero, el día que se celebra la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y bueno, usted me dirá, bueno, ¿qué es la Epifanía, Marisol? ¿Eso qué tiene que ver con los Reyes Magos? Generalmente nosotros buscamos la información o las tradiciones a veces no nos quedan muy claras. Y bueno, la Epifanía es donde Jesús, o la manifestación, digámoslo así, donde Jesús toma su presencia humana en la tierra, ¿no? Entonces sí se celebra 12 días después de la Navidad. Entonces celebra la Epifanía, la adoración de Jesús, en este caso por unos magos venidos de Oriente, los Reyes Magos, y pues bueno, que se considera una señal de que Jesús fue enviado al mundo como salvador de toda la humanidad, no solo de los judíos. Entonces bueno, dicho esto, bueno, vamos pasando, ¿no? a la información sobre los Reyes Magos, ¿no? Que dice uno, bueno, ¿quiénes y cuántos eran los Reyes Magos? Que normalmente son representados 3, ¿no? Bueno, en el Evangelio se presenta a unos magos, se hace mención de unos magos que venían de Oriente, sin embargo no dice cuántos eran ni cómo se llamaban. Se menciona que eran originarios de la Tierra Media o Irán, el territorio actual de Irán, donde, bueno, constituían una clase sacerdotal, y los magos habían adquirido gran influencia en Babilonia, hoy es el territorio iraquí o Irak. Entonces se distinguían por su afición al estudio de la astronomía, también de la astrología, que era y bueno sigue siendo una ciencia adivinatoria basada en el principio de que la vida de los hombres se desarrolla bajo la influencia de los astros. Entonces, bueno, por el trato con los judíos que habían difundido por todo el occidente sus esperanzas de la venida del Mesías, el rey de los judíos, pues todos los grandes personajes debían tener una estrella que vaticinara o que dejara ver cuál era su destino. Entonces, pues la naturaleza de esta estrella que ellos seguían, pues por eso era muy misteriosa, ¿no? Y además juega un papel muy importante la estrella, ¿no? En el relato de San Mateo decía, es una estrella que los magos vieron en Oriente, pero que luego se les perdió de vista encontrándola al salir de Jerusalén, camino a Belén, donde se mueve delante de ellos en dirección norte-sur. Finalmente se detiene sobre la casa donde estaba el niño Jesús, y los magos, dicen haberla conocido como la estrella de Jesús. Citando la Biblia, dice, hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. Entonces, una de las tradiciones sobre los magos de Oriente dice que había 3 magos
que además pues eran reyes, los 3 reyes de Oriente. Melchor, pues un anciano de barba larga que obsequia al Señor con oro, como corresponde a un rey. Gaspar, un joven sin barba, que le obsequia incienso, que era un perfume a base de resina de árboles que se quemaba en el templo, como homenaje a su divinidad. Baltasar, de raza negra, que le entrega mirra, que era un polvo perfumado que se mezcla con aceite para consagrar a los sacerdotes, o bien mezclado con vino, ayudaba a calmar dolores. Entonces se lo dio a Jesús, hombre, como profecía de su muerte y sufrimiento. Entonces, pues ¿cuántos magos había? Si estamos diciendo que no mencionaba un número en particular y luego que fueron 3. Bueno, en cuanto al número, los monumentos arqueológicos fluctúan considerablemente porque hay si nos vamos con las obras que hay a lo largo de la historia, hay un fresco, una pintura en el cementerio de San Pedro y San Marcelino en Roma, en donde se representan a 2 magos. Hay un sarcófago que se conserva en el Museo de Letrán, en el que se muestran a 3 magos. Cuando aparecen en el cementerio de Santa Domitila, hay hasta 8. Y también incluso en las tradiciones orales sirias y armenias llega a hablarse de 12. Entonces, bueno, ha prevalecido no obstante estas diferencias el número de 3. Digamos, pudiera ser la correlación con los 3 dones que ofrecieron, el oro, el incienso y la mirra. Entonces, y que además también porque se puede atribuir porque se les creyó representantes de las 3 razas, aria, amarilla y negra. Entonces, como Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, que dieron origen pues a dichas razas, ¿no? Entonces, el número definitivo de Reyes Magos lo proclama en Occidente el Papa San León I en el siglo V. Además, pues él fija también las edades como 20, 40 y 60 años, es decir, y sus razas como blanca, negra y amarilla, que son las únicas que eran admitidas en la antigüedad. Entonces, bueno, en escritos en cuanto a los nombres, bueno, está un teólogo inglés de principios del siglo VIII de nombre Beda, el Venerable, fue uno de los primeros que usaron los nombres con los que hoy los conocemos, como Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces, en escritos de otros autores, pues aparecen con nombres de nobles persas. Entonces, bueno, se preguntará usted, ¿eran reyes los magos de Oriente? Bueno, su condición de reyes carece de algún fundamento histórico, pero aparentemente se deduce de un salmo que dice: los reyes de Tarsis y las islas le ofrecerán sus dones, los reyes de Arabia también le traerán regalos. Entonces de ahí viene este tema, pero en las antiguas representaciones del arte cristiano pues no aparecían con atributos regios o con ropa que los hiciera lucir como reyes, pues, sino simplemente con gorro, ¿no? ¿De dónde venían? Bueno, se supone que ellos, el lugar de origen también tiene discrepancias en los documentos antiguos, porque unos los hacen proceder de Persia, otros de Babilonia, de Arabia, otros de Egipto, de Etiopía. Y sin embargo, pues un dato arqueológico del tiempo de Constantino muestra la antigüedad de la tradición, que parece interpretar mejor la intención del evangelista, siendo los oriundos de Persia. Entonces, bueno, el evangelista Mateo relaciona el nacimiento de Jesús en Belén con la aparición de la estrella particularmente luminosa en el cielo de Palestina. En el año 1603, Johannes Kepler, un astrónomo y matemático de la corte, al observar desde el castillo de Praga el acercamiento de Júpiter y Saturno, él explicaba cómo haciendo cálculos veía que un hecho similar al que estaba ocurriendo había ocurrido también en el año 7 a.C., que coincide con una tablilla que encontró un erudito alemán en el año 1925, en la que justamente se revelaba esto, la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, y que ocurría esto, que permitía ver la estrella, no bien identificada por la astronomía, no la astrología. Entonces, bueno, se preguntará usted,
es válida la astrología, porque al principio mencionábamos esto de los Reyes Magos. Bueno, hay que distinguir entre ambas, ¿no? La astronomía es una ciencia, mientras que la astrología pues solamente mezcla conocimientos de las estrellas con mitología. Entonces, esta es la parte que hay que descartar dentro de esta tradición y entender que en aquel entonces, bueno, Dios se manifestaba o Dios se manifiesta al hombre según el hombre lo puede entender, ¿no? Los magos pues eran una casta de sacerdotes persas o babilonios y no conocían la revelación divina como lo entendían los judíos, pero pues en su deseo de buscar a Dios es que estudiaron las estrellas. Entonces ellos, al levantar sus ojos al cielo buscando a Dios, pues Él fue de la manera en que se les reveló, ¿no? Entonces es parte de la información, ¿no? Ahora, los Reyes Magos fueron ordenados obispos porque, bueno, en alguna tradición también a veces escuchamos que se le llaman Santos Reyes Magos. Bueno, pues se supone que sí fueron ordenados según una antigua tradición cristiana, que fueron ordenados por el apóstol Santo Tomás. Entonces, esta historia data del siglo XIV, fue relatada por un especialista y bueno, en esta obra se considera y se conserva en una catedral, se observan los episodios de la vida conocidos como sabios de Oriente. Entonces, el historiador, bueno, explica que se ilustran en diferentes obras los acontecimientos en donde describen lo que narra la Biblia, ¿no? La visión de la estrella, la adoración de los reyes y van mostrando en orden cronológico la consagración obispal de los Reyes Magos por el apóstol Tomás y su sepultura. Entonces, bueno, tanto estas pinturas como las reliquias de ellos se conservan en Colonia, es en donde actualmente se encuentran en Alemania, ya que según la tradición se asegura que tras la muerte de Cristo, Santo Tomás viajó al este, encontró a los magos, después de que los ordenó obispos y sucedió todo esto, eventualmente fueron muriendo martirizados. Entonces los restos se tienen en Alemania. Y bueno, pues así fue como terminamos, hemos llegado al final de esta emisión del programa. Antes de irnos, pues no quiero dejar de agradecerle el habernos acompañado en el año 2024 por permanecer en este 2025. Les recuerdo que puede estar en contacto a través de Facebook siguiendo los pasos de. Les espero una servidora, Marisol Infante, con mucho gusto el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde y lo invito finalmente, como siempre, a que continúen en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Muchas gracias y hasta pronto. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Apostolicus busca, conoce, ama. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a la primera emisión de este 2025 de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de San Basilio el Grande y San Gregorio Nacianceno, a quienes se les celebra el mismo día, pero ya les explicaré más adelante porque en algunos calendarios ustedes van a ver que aparece el día 1 y el día 2 de enero respectivamente. Y en el último segmento hablaremos de los Reyes Magos. Así es, en esta ocasión haremos una pequeña excepción hablando sobre una fecha posterior a esta semana que termina. Ya ve que normalmente hablamos de los acontecimientos de la semana inmediata anterior. Bueno, haremos hoy la excepción, así que lo invito a que nos acompañe. También no olvide que puede escucharnos al sintonizar en su radio desde el 1370 de amplitud modulada, pero también recuerde que puede hacerlo en línea por medio de apostolicus.com desde cualquier dispositivo, ya sea un celular, una tableta electrónica o computadora, para que escuche en tiempo real la transmisión de todos los contenidos que hemos preparado para usted. También le hago la invitación a que nos siga a través de Facebook siguiendo los pasos de, para que se comunique con nosotros, nos escriba, nos cuente lo que usted nos quiera platicar referente a algún santo, alguna devoción, si pone en práctica alguna de estas devociones, qué favores ha recibido, etcétera.
todo lo que nos quiera platicar. Nos va a dar mucho gusto que se ponga en contacto con nosotros. Y recuerden, siguiendo los pasos en Facebook. Y bueno, para este primer segmento haremos entonces, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos días. Comenzamos. Bueno, la semana del 29 de diciembre al 4 de enero particularmente, bueno, les vamos a comenzar con el día 29 de diciembre, que se celebró a Santo Tomás Becket, obispo de Canterbury y mártir. Bueno, pasó de ser Santo Tomás Becket, de un hombre de estado, a un mártir por amor a Cristo y a la Iglesia. Él fue canciller del soberano inglés Enrique II, después se convirtió en obispo de Canterbury, afrontó a su amigo el rey para defender la verdad y la libertad, y bueno, él fue asesinado en la catedral de esta ciudad de Canterbury el 29 de diciembre del año 1170. El 30 de diciembre se celebró a San Félix I Papa. Él fue un sacerdote romano, su papado fue del año 269 al 274 y bueno, él hacía celebrar misas sobre las tumbas que custodiaban las reliquias de los mártires cristianos. Él también se ocupó de defender fuertemente la doctrina sobre la Trinidad de Dios y sobre la encarnación del Verbo. Este mismo día, el 30 de diciembre, se celebró también a Santa Anicia. Santa Anicia de Salónica fue una joven romana. Ella se convirtió al cristianismo y bueno, él no tuvo miedo en declararlo públicamente así, al ser ya una cristiana. Ella fue de espíritu indómito y provocador y bueno, enfrentó a la muerte con dignidad, como lo saben hacer quienes se saben amados por Dios. Ella tenía tan solo 19 años cuando falleció. El 31 de diciembre se celebró a San Silvestre I, Papa. Bueno, él fue un pontífice que dirigió la Iglesia con sabiduría durante 20 años, en el tiempo en el que el emperador Constantino construyó las primeras basílicas romanas y el concilio de Nicea aclamó a Cristo como Hijo de Dios. Él falleció el 31 de diciembre del año 335 y fue enterrado en Roma. Ese mismo día, el 31 de diciembre, se celebró a Santa Melania. Melania, llamada la joven, pertenecía a la noble familia Valeria. Ella se mudó a Jerusalén con su marido Piniano y fundó una especie de comunidad monástica basada en el modelo de las comunidades orientales del siglo V. Ella falleció en el año 440 después de haber compartido todos los bienes que tenía con los pobres. El 1 de enero se celebró a San Vicente María Strambi, presbítero pasionista y obispo. Él, nació en Civitavecchia en el año 1745, falleció en el año 1824. Él, contra la voluntad de su padre, se hizo sacerdote pasionista. Él fue un gran predicador, obispo de Macerata, que es un municipio de Italia. Él cuidó la formación de los seminaristas y ayudó a los pobres. También después de haber haberse negado él a jurar fidelidad a Napoleón, pues el Papa lo convoca a Roma como su consejero. El día 2 de enero se celebró a los santos Basilio el Grande o Basilio Magno y a San Gregorio Nacianceno, ambos obispos y doctores de la Iglesia, que era lo que les decía, en algunos santorales aparecen en días distintos. Por ejemplo, San Basilio aparece el 1 de enero y San Gregorio el día 2, pero aquí nos basamos en el santoral del Vaticano, porque, y se preguntaba usted por qué la variación en la fecha. Porque él murió propiamente el día 1 de enero. En algún programa anterior habíamos platicado sobre por qué se tomaba la fecha de la muerte de los santos como la fecha en que se les celebraba. Pues porque mueren a la vida terrenal, por decirlo así, pero nacen a la vida eterna con Dios. Entonces es por eso que se considera. Y aquí en el caso de San Basilio, él murió el día 1 de enero, pero fue sepultado al día siguiente, es decir, el día 2. Entonces de ahí la diferencia. Ellos, vamos a hablar sobre ellos en los siguientes segmentos, entonces aquí no nos vamos a detener.
el día 3 de enero se celebró a San Antero Papa. Él, era de origen griego y su pontificado solo duró 40 días. Él fue martirizado en el año 236 bajo el emperador Maximino, llamado el Tracio, por haber recolectado las actas de los mártires en los archivos de la Iglesia de Roma, para que no se perdieran. Era este el objetivo que él tenía. Entonces, cuando lo descubre, pues lo mandan martirizar. Y él fue el primer papa en haber sido sepultado en las catacumbas de Calixto. ¿Cuál es la importancia de estas catacumbas? Que fueron el primer cementerio oficial romano y también sepulcro de varios papas posteriormente en el siglo III. El mismo día, 3 de enero, se celebró a Santa Genoveva de París, virgen. Ella, vivió alrededor del año 500 en París. Ella de origen proveniente de una familia de nobles galos romanos, eligió la vida ascética de las vírgenes consagradas en lugar de optar por el matrimonio. Tenía un carisma de sanación y su vida, se le llama como que tuvo una vida santa y que era una mujer mística. Le procuraron una gran fama entre las personas. Hoy actualmente es la patrona de la capital francesa, es decir, de París. Ese mismo día, el 3 de enero, se celebró también a San José Tomasi, sacerdote teatino y cardenal. Él nació en Licata en el año 1649. Él provenía de una familia noble, también siciliana, de Lampedusa. Él renunció al título nobiliario en favor de su hermano para él poder convertirse en un religioso teatino. Él fue el precursor de la reforma litúrgica, es decir, al ser nombrado cardenal por el Papa Clemente XI en el año 1712. Y fue proclamado santo ya en 1982 por el entonces Papa, actualmente santo, Juan Pablo II. Y también el día 3 de enero se celebró a San Telésforo, Papa y mártir. Él, nació en Calabria, fue de origen griego, anacoreta en Egipto y Palestina. Él fue papa del año 125 al año 136. Él, instituyó la misa de medianoche en Navidad con el canto del Gloria en la celebración de la Pascua el domingo y el ayuno cuaresmal. Él además, otra aportación importante fue que contrastó la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Para empezar, la gnosis es un término griego que significa conocimiento o conciencia. Entonces, en el contexto religioso se refiere al conocimiento místico o esotérico que se basa en la participación directa con lo divino. Entonces, en el gnosticismo, la gnosis es un conocimiento espiritual o intuitivo que permite conocer la condición divina de la naturaleza humana. Entonces, los gnósticos, a quienes se les llamaban los gnósticos, creían que la gnosis era el camino hacia la salvación y que permitía un acceso directo al Dios Supremo. Y justamente esto fue lo que hizo San Telésforo, contrastar esta tesis con la religión cristiana, ¿no? Él murió martirizado. Y finalmente el día de hoy, 4 de enero, se celebra a Santa Isabel Ana Bailey, viuda de Setón, fundadora de las Hermanas de la Caridad de San José. Ella fue madre de 5 hijos, inicialmente protestante y perteneciente a la alta sociedad de Nueva York. Posteriormente se convirtió al catolicismo y se hizo monja y fundó la primera comunidad de religiosas en Estados Unidos. También el mismo día de hoy, 4 de enero, se celebra a Santa Ángela de Foligno, una religiosa franciscana, que ella es una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia, de cuya espiritualidad tomaron, gigantes de la fe como Santa Teresa de Ávila y Santa Isabel de la Trinidad. También Santa Ángela de Foligno, cuya memoria, como les mencionaba, se celebra el día de hoy, fue canonizada por equivalencia por el Papa Francisco en el año 2013. ¿Qué quiere decir? En algún momento habíamos platicado un poco sobre la canonización, posteriormente traeremos a un especialista, pero les puedo ir comentando que la canonización tiene un proceso a seguir, ¿no? Y el sumo pontífice de todas maneras tiene la potestad o tiene la atribución de poder legitimar
reconocer y ordenar el culto público y universal de algún siervo de Dios, como recordarán, antes de ser santos, primero fueron beatos y previo a eso fueron siervos de Dios o fueron venerables. Entonces, en estos, digamos, niveles de santidad o previos a la canonización, bueno, cuando ya tienen este estatus de siervo de Dios o de beato, pues pueden el sumo pontífice legitimarlo sin haber pasado por el procedimiento, digamos, ordinario que le continuaría la canonización, es decir, que no exigiría el reconocimiento canónico de algún milagro que se le atribuyera a su intercesión a esta persona. Entonces, la canonización equivalente, o también llamada canonización extraordinaria, pues se da por la voluntad decidida por el Papa sin necesidad de ese proceso de la verificación de ese milagro. Entonces, la voluntad del romano pontífice pues se ve reflejada por medio de la firma de algún decreto en el cual se confirma el culto de veneración que ya se le brinda desde hace mucho o de forma continua a esta persona, ¿no? Algún bienaventurado, como se le denomina. Entonces, así fue como ella en el año 2013 se le canonizó. Y bueno, es momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Basilio el Grande. Regresamos. Apostolicus, busca, conoce, ama.